bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy hablaremos de uno de los pueblos que se enfrentaron a los romanos. En este caso, una tribu de la Galia. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que Galia se corresponde casi exactamente con las fronteras de la actual Francia. De hecho, en las monedas francesas ponen el gallo, porque se consideran los herederos de la Galia. Pues bien, sí, es verdad, allí había galos, pero los galos estaban también en otras zonas. Si pensamos en Italia como una especie de bota muy larga, lo que veremos es que, digamos, si recordáis un poco la geografía, ¿no?, de Italia, recordad que tiene como forma de pie y la punta del pie sería Sicilia, ¿no?, la isla que hay debajo, que está muy cercana pues al resto de la península. Entonces, si pensamos en Italia como una bota cuya punta mira a la izquierda, es decir, hacia España, podríamos decir, pues esta moneda es de un pueblo galo, pero que estaba en la zona, digamos, de los gemelos de esa pierna. O sea, estaría, digamos, en la zona de la derecha de esa bota, ¿de acuerdo? En la zona superior derecha, en el este, podríamos decir. ¿De acuerdo? Esta moneda correspondería al pueblo de los senones, la tribu de los senones. ¿Qué sabemos de los senones? Bueno, pues de los senones no sabemos mucho. Se sabe que digamos, hay referencias más o menos en el 400 a.C., que eran belicosos, que habían intervenido en diferentes guerras y que incluso pues a consecuencia de esas guerras pues Roma acabó siendo saqueada un poco más adelante por los galos. O sea, el mundo al revés, pues esto no suele explicarse. Y, o sea, que ya lo veis, que Roma tuvo malos días, bueno, entonces, más recientemente, más o menos, a mitad del siglo I a.C., tenemos más noticias de los galos. Entonces, sabemos que Julio César se enfrentó a los senones, más o menos en los años 50 y poco antes de Cristo. Fueron derrotados y a consecuencia de esto, pues digamos que desaparecieron un poco en la historia. El último de sus cabecillas así conocido, pues murió de inanición. Es decir, una vez capturado, pues su castigo fue dejarlo morir de hambre. Y entonces su pueblo, pues bueno, un poco fue asimilado por esa máquina, digamos, de, entre comillas, civilizar, que era Roma. Luego, toda esta zona, la zona donde estaban los senones, pues quedaría ubicada más o menos en la Galia asociada a Lyon, a Lugdunum, ¿vale? Por tanto, más o menos, pues bueno, así os podéis ubicar. Bueno, esta moneda, fijaos que tiene un color curiosón, su factura pues es bastante burda. Esto también nos tiene que servir para pensar pues que un poco que Roma era más avanzada tecnológicamente que los galos, y en parte pues sus éxitos pues vienen un poco también de ahí, ¿no? Esta moneda o este tipo de moneda suele conocerse como potín. El potín recibe el nombre un poco por la aleación de la cual están hechas estas monedas. Puede parecer muy similar a la plata, pero lo cierto es que es una aleación con metales bastante menos nobles. Hay cobre, pero luego hay estaño y plomo, lo cual pues le da a la moneda bastante maleabilidad, o sea, la hace bastante, pues, digamos, flexible, blandita. Estas monedas normalmente se hacían por fundición y muchas veces tienen marcas en los laterales, porque, digamos, eran había como algo así como un árbol por donde entraba el metal en el momento de la fundición. Entonces luego quedaban ellas como si fueran las frutitas y luego de ese árbol, y luego arrancaban las monedas de ese árbol, las iban separando y quedaba una pequeña cicatriz. Por tanto, suelen ser muy irregulares.
Bueno, ¿qué representa este potín? Por tanto, potín sirve para designar el material, pero al mismo tiempo la moneda que solían usar los galos. Bueno, que no dejan de ser un pueblo celta. Bueno, pues, ¿qué tenemos representado? Bueno, de una manera muy burda, no sé si lo estáis identificando, pero hay una cara que mira a la derecha. Digamos, en esta zona está la nariz. Esto es una cara. ¿De acuerdo? Y se sabe que es de los senones por el reverso, porque es muy característico que aparezca en un caballo. El caballo yo creo que sí que lo veis más claro, ¿no? Esto es la cabeza del caballo, está mirando a la izquierda, debajo tenemos pues una pata y dos patas, y luego aquí una especie de cola, exageradamente larga, por cierto, ¿de acuerdo? Y aquí un puntito que vete a saber, igual sea marca de valor o alguna cosa de estas, o de emisión. Esto, si alguno lo sabe, pues se puede lucir. Bueno, pues ya lo veis, un caballo como marca de senones y un potín. Estas monedas son interesantes porque vemos el otro lado, es decir, ¿qué había más allá del Imperio Romano? En este caso de la República Romana, ¿no? ¿Qué había más allá? Pues bueno, ya lo veis, unos pueblos muchas veces menos avanzados tecnológicamente, que claro, cuando se encontraban con las legiones romanas, pues lo tenían bastante crudo. De hecho, los principales éxitos que en general hubo contra legiones romanas fueron más bien por táctica de guerrillas. O sea, bien escondiditos y en el bosque haciendo pues emboscadas, etcétera, para sorprender un poco a las ordenadas legiones romanas, que una vez dispuestas en el campo de batalla, con sus cohortes, etcétera, pues eran imbatibles en esa época, estaban muy bien organizadas. Bueno, pues espero que os haya gustado. Una moneda curiosa, y bueno, ya os digo que a veces esto es mi gusto, pero yo antes que tener 30.000 denarios de la República, por ejemplo, pues prefiero tener más variadito y tener pues alguna monedita de estas para ver cómo eran los adversarios de Roma. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy un potín de los senones. Os dejo con el caballito, que creo que estéticamente es más vistoso. Pues bueno, hasta la próxima. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, compartid, opinad, comentad, etcétera.